La ley de Ohm fue desarrollada por el físico alemán Georg Simon Ohm, que realizó bastantes experimentos para desarrollar su teoría, incluyendo tocar circuitos eléctricos activos para percibir cuánto duele. Como te puedes imaginar, mientras haya más corriente, más dolerá. Hay tres fórmulas realizadas por Ohm utilizando tres conceptos esenciales: el voltaje, la corriente y la resistencia. Las fórmulas se pueden realizar sencillamente gracias a la utilización del triángulo de la ley de Ohm, el cual en la parte superior se encuentra el voltaje, ya que se divide tanto con la corriente o la resistencia, y dará como resultado al otro entre estos dos, teniendo como principales unidades universales los voltios para el voltaje, los amperes para la corriente y los ohms para la resistencia. Aquí utilizaremos un diagrama de ley de Ohm para explicar más detalladamente este procedimiento. Para el voltaje será necesario representarlo junto con sus dos polos que debe siempre de poseer, el positivo y el negativo, para saber en qué dirección será inicialmente conducida su cantidad de voltaje. Está indicada por su polo positivo. Y aquí es en donde nos topamos con la primera resistencia, que puede ser representada por un rectángulo, pero usualmente solo se utilizan líneas en zigzag. Le daremos valores de 12 voltios al voltaje y 4 ohms a la resistencia, pero carecemos de una intensidad de corriente, que deberemos de calcular utilizando el triángulo de fórmulas. Sabemos gracias a ella que la corriente entonces es voltaje entre resistencia, dándonos como respuesta 3 amperes. También es posible que agreguemos otra fuente de voltaje para recibir más intensidad de corriente, o contrarrestarlo también con otras fuentes de resistencias. Y las baterías suelen ser fuentes muy populares de voltaje para pequeños modelos de circuitos eléctricos para demostrarlo. Y los materiales que utilizaremos para el proyecto son una pila alcalina cuadrada de 9 voltios, un broche portapila, un switch miniatura de balancín, resistencias de 150 ohms, resistencias de 100 ohms, un LED ultravioleta de 5 milímetros y un cable de cobre. Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otra nueva edición de Laboratorio con Dr. Luisitos. En el día de hoy traemos una maqueta que va a representar la ley de Ohm. Como pueden ver aquí tenemos nuestro cable de cobre, que decidí pegarlo con silicón como muchos videos de YouTube suelen hacerlo, esto para que no se mueva mucho la maqueta. Sí se mueve porque no decidí pegar los demás componentes ya que puedo utilizarlos en el futuro, pero bueno, eso no es relevante. Lo que nos importa aquí es su funcionamiento. ¿Cómo funciona? Pues aquí tenemos el switch que está conectado directamente a la batería desde su polo positivo. Al igual que su polo negativo está conectado a la luz LED. ¿Cuál es nuestra misión aquí? Pues encender la luz LED. El problema que tenemos es que necesita una determinada cantidad de voltaje o de amperios para que no llegue a dañarse. Para eso utilizaremos las resistencias, que son muy importantes para cualquier circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que más me dio miedo es la utilización de los resistores, o sea, la resistencia, ya que es esencial que la sepamos utilizar de la manera adecuada. Si no, como ya dije, se daña la luz LED. Puede funcionar al principio, pero después dejará de encenderse. Y eso es lo que no queremos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Encontrar los resistores indicados que puedan bajar los 9 voltios de voltaje de la batería para que pueda encender y funcionar correctamente el LED. Y terminé utilizando dos de 150 ohms y uno de 100 ohms. ¿Por qué escogí estos? Bueno, sabemos que nuestra batería alcalina distribuye 9 voltios para que llegue a la luz LED. Lo que pasa es que tenemos que frenar la acumulación de voltios y esto lo conseguimos gracias a los ohms. Esta luz LED solo puede aguantar alrededor de 5 voltios. Entonces trataremos de llegar a la cantidad de voltios o miliamperes que nos pide la página de Steren, que es la tienda donde compré la luz LED. Decidí entonces utilizar estas tres resistencias para poder disminuir la cantidad de voltaje que da la batería. Entonces, vamos a hacer un poco de operación. 9 voltios menos 3.4 voltios nos da 5.6. Esos 5.6 voltios los vamos a dividir entre la suma de las resistencias totales. 150 más 150 más 100 son 400. 5.6 entre 400 son 14 miliamperes, que se acerca a la cantidad que nos pide Steren. Entonces, es hora de encender el proyecto. No lo he encendido aún y tengo miedo que llegue a funcionar de manera errónea. Entonces, en teoría, debería de funcionar bien. Todo está completamente ajustado para lo que se necesita lograr. Me está dando un poco de miedo
Entonces vamos a empezar. 3, 2, 1. ¡Funcionó bien! ¡Epa! ¡Mira! ¡Todo bien! Increíble, pues. Proyecto logrado. Gracias, Mike.